En el cuarto parcial del diseño de un sistema de control de incubadora para pacientes neonatales, que es una continuación del parcial anterior, tenemos como nuevos requerimientos establecer una comunicación entre dos placas Arduinos, en este caso una de esclavo y otra de maestro, una interrupción que vamos a establecer mediante el uso de un botón de emergencia para parar el sistema de la incubadora y un timer one que se usa para establecer el tiempo de funcionamiento configurado desde el modo manual para la resistencia calefactora y el ventilador de flujo. En este diagrama podemos observar el funcionamiento de la interfaz, que es los mensajes que vamos a obtener tanto en la pantalla de la placa de Arduino Mega, que es la del esclavo, y la de Arduino Uno, que es la que configuramos para el maestro. Como podemos ver, tenemos el mensaje de bienvenida y a continuación el primer modo de operación o configuración y las siguientes funciones que ya conocemos. Y aparte de esto, la interfaz del maestro, que nos muestra los datos obtenidos a partir de la primera placa de Arduino Mega. Como diseño técnico, tenemos las entradas y salidas del sistema de la placa Arduino Mega, que se conecta con la placa de Arduino Uno, y toda la codificación correspondiente se hace en el software Arduino para tener la lectura correspondiente en las pantallas LCD. Acá podemos ver las tablas de todas las variables, componentes, entradas y salidas del sistema de ambas placas. Ahora bien, un poco más sobre los componentes del circuito implementado. Tenemos los botones ya conocidos, adicional a este el botón de emergencia, los dos sensores para medir la temperatura de la incubadora del neonato, los bombillos LEDs que nos indican el modo manual automático, un circuito que implementamos para la medición como un monitor, simular un monitor de pulso cardíaco con un sensor CNY70, y los actuadores, que son la resistencia calefactora, el motor ventilador extractor y el de flujo, que ya habíamos estudiado en el anterior parcial. Un nuevo componente es la placa Arduino Mega, que se va a implementar para el esclavo, y la placa Arduino Uno, que ya habíamos implementado anteriormente. Más de las pantallas LCD, que es donde vamos a observar el correcto funcionamiento de la interfaz. El funcionamiento de cada elemento lo podemos observar en las tablas de componentes y así con las demás variables, entradas y salidas. En cuanto a los diagramas, tenemos uno para comprender mejor el funcionamiento del sistema de control de la incubadora respecto al anterior parcial. A este le añadimos el nuevo submenú creado para la configuración del encendido de los actuadores y pues el tiempo en el que estos permanecerán en actividad, que es dado por el operador. Asimismo, pues le añadimos la parte del botón de emergencia, que permite poner pues en modo reposo la incubadora, apagando tanto los actuadores como las alarmas lumínicas y sonoras durante unos segundos. Para el diagrama de la lógica de funcionamiento tenida en cuenta para la programación, asimismo pues se añadieron las nuevas funciones. Se puede observar que en su mayor parte está compuesto por condicionales, por switches, ya que estos fueron pues usados para la realización de los menús. Está el menú principal, el cual se divide en operación y configuración. La programación propia para la configuración se encuentra abajo en azul. El menú operación a su vez se divide en los modos tanto manual como automático. En amarillo tenemos la parte automática dividida en sensores y actuadores, que fue lo que se agregó, y en verde pues tenemos la parte del modo de funcionamiento manual. Asimismo pues añadimos la creación de las nuevas variables corresponden a estas al usarse pues la segunda placa Arduino para finalmente mostrarse en lo que sería la nueva LCD implementada, y mediante pues el uso de conectores se llevó a estas variables. Mostrando ya la simulación realizada en Proteus, tenemos el nuevo sensor usado para la frecuencia cardíaca, que corresponde al CNY70. Se usan además pues amplificadores operacionales y elementos como resistencias y capacitores para lograr la señal de salida que simule las pulsaciones del neonato. Estas se representan pues mediante el parpadeo del LED azul. La señal de entrada cuadrada se implementa en el ano del LED del sensor infrarrojo, y la señal de salida se observa mediante el uso del osciloscopio. Es de 5 volts y de una frecuencia de 5 Hz. En cuanto a la programación para obtener la frecuencia cardíaca por medio de variables, pues para el tiempo se controla si han pasado 10 segundos. Mientras se realiza el cálculo, pues se muestra en pantalla el mensaje midiendo BPM, y el resultado obtenido lo multiplicamos por 6 para obtener pues el minuto o las pulsaciones por minuto. En cuanto a la interrupción usada, usa el cambio de alto a bajo del sensor de la frecuencia cardíaca y básicamente ejecuta el método de cálculo de BPM, que contiene un contador. Bueno, la conexión de las placas
que usa comunicación I2C, se realiza entre los pines SDA y A4 y SSL y A5. Los datos de variables obtenidas por el esclavo, que es la placa de Arduino Mega, son enviados a la placa de Arduino 1 que implementamos y se muestra pues en la nueva pantalla. Como se muestra a continuación, se prueba entrando al modo automático, donde pues deberían aparecer en la nueva LCD los valores de los sensores, que son 28 y 33 en este caso para las temperaturas. Se espera que se realice el ciclo en el que se encuentra midiendo y efectivamente se visualizan los resultados. En cuanto a la programación del maestro, tenemos las nuevas variables que reciben los datos enviados por el esclavo y se imprimen organizadamente a manera de tabla para mostrar pues el último registro en cada medición. Ahora se muestra el correcto funcionamiento de la comunicación entre placas en modo automático y la activación pues de los motores y el LED que indica que la frecuencia cardíaca es normal porque supera los 100 latidos por minuto. Ahora se ingresa al modo manual y se modifica el valor de la frecuencia cardíaca para comprobar que ese dato se modifique también en nuestra segunda LCD. Asimismo, se modifica el valor de la temperatura de la incubadora mediante la implementación de esos botones y gracias a esto pues se activa la alarma del ventilador extractor ya que supera el valor límite. También se prueba el menú configuración que contiene básicamente los valores alarma o los valores límite. Por medio pues de los botones nos vamos hasta la opción B que nos lleva al modo manual. A partir del modo manual nos vamos a la opción sensor, donde pues al no superarse ningún valor límite solo permanece activo el ventilador de flujo y el LED de frecuencia cardíaca normal y pues el LED que nos indica el modo de funcionamiento que en este caso es manual. Si nos vamos a la opción actuador, que fue el nuevo menú que se implementó, podemos encender tanto el ventilador de flujo como la resistencia calefactora a partir de configurar valores diferentes a cero y pues asimismo configurar el tiempo en minutos para que estos se mantengan encendidos. Ahora se muestra la programación de ese nuevo submenú dentro del modo manual con básicamente el incremento de 1 en cada variable. Esta es la programación para la activación y el tiempo en el que se mantendrán encendidos tanto el ventilador como la resistencia. Básicamente se usa el método temporizador que hace el cálculo en minutos y es usado en la interrupción que se muestra a continuación que evalúa básicamente el paso de bajo a alto del pin 12. Se realizan otras pruebas ahora ingresando a lo que sería el modo automático para probar qué sucede si superamos ciertos valores límites. Por medio pues del uso de los sensores superamos el límite de la temperatura para la incubadora que estaba preestablecido en configuración y efectivamente pues el motor del ventilador extractor se enciende. También probamos lo que sería la temperatura del neonato, bajándole pues la temperatura al sensor y comprobando que efectivamente se encienda la resistencia calefactora del sistema para regular ese parámetro. Para la programación del botón de parada de emergencia usamos la interrupción que se muestra en la que se activa el método de emergencia cuando se detecta un estado de alto en el botón parar. Ahora se verifica el correcto funcionamiento del botón una vez ingresamos al modo automático, donde se encuentran motores y alarmas activas. Una vez pues suprimimos el botón, se muestra durante unos segundos el mensaje de la incubadora se detuvo, entran todos los elementos a un estado de apagado y después de un tiempo se retorna al modo en el que nos encontrábamos.